Entonces, en el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que he llamado implicaciones de vivir en su presencia. Implicaciones de vivir en su presencia. Cuando uno escucha la expresión estar en la presencia de Dios, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Oración. ¿Qué más? Ayuno. ¿Qué más? Vigilia. Bueno, en cierta ocasión fui invitado a una iglesia y cuando llegó el momento de los anuncios, la persona encargada dijo: en el día de hoy nuestro pastor está en la presencia de Dios y por eso no está con nosotros. Y todo el auditorio empezó a mirarse como que se murió el pastor. Pero luego de una pausa, la persona prosiguió y dijo: desde el día de ayer se encuentra en un retiro espiritual con otros pastores. Y entonces la cara de asombro se convirtió en risa. Con frecuencia escuchamos de pronto a algunos hermanos que dirigen el culto, y esto con buenas intenciones, invitarnos a entrar a la presencia del Señor. Y de ahí que nuestra tendencia a pensar en la presencia como un momento de adoración, como un momento de oración o de intimidad con Dios, sea lo que nos conecta con esa palabra, con esa expresión. Sin embargo, a mi parecer, ese es tan solo un aspecto y es un concepto reducido de lo que la presencia de Dios realmente significa o implica. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra presencia como el estado de la persona que se halla delante de otra u otras o en el mismo sitio que ellas. Fíjese bien, presencia denota a una persona que se encuentra en el mismo sitio que otras, o que ellas, perdón. Es decir, que cuando decimos estar frente a la presencia de Dios, debemos considerar que nos encontramos en el mismo sitio, en el mismo lugar en el que Dios está. Ahora bien, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En todo. ¿Y a qué hora lo encontramos en todo lugar? A toda hora, en todo tiempo. Dios está en todas partes y Dios está en todo tiempo. Es por eso que vivir en la presencia de Dios es estar conscientes de que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todos los días, en todo lugar y a toda hora, Dios está presente. Amén. Dios está presente. Recuerdo que en la escuela dominical, cuando éramos niños, nos enseñaron una canción y nos decían: cuidado mis ojitos, lo que miran, el Señor, en el cielo está el Señor y nos mira con amor. Cuidado mis ojitos, lo que miran. Y también me decían: cuidado mis manitos, lo que tocan, y cuidado mis piecitos, donde andan. Y de una u otra forma nos estaban haciendo conscientes: Dios está presente. Y todo lo que tú hagas, todo lo que tú pienses y la forma como actúes, hables y vivas, debe honrarle. Amén. Aclarado este concepto de presencia de Dios, yo quiero invitarlos a que estudien conmigo un episodio de la historia del pueblo de Israel. Y quiero que
veamos lo que vivir en la presencia de Dios implica. Y para ello yo quiero proponerle 3 cosas. Y vamos a llamarle las 3 C de la presencia. Son 3 C o 3 CO, como quiera llamarlo, 3 C o 3 CO. La primera C es la comunión. Repítalo conmigo, comunión. La segunda C es la convicción. Y la tercera C es la conversión. ¿Cuáles son las 3 C? Comunión, convicción y conversión. Que no se le olvide, que no se le olvide. Repítalo nuevamente. Convicción y conversión. 3 C de la presencia. 3 implicaciones de vivir en su presencia. Vamos a estar leyendo en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Inicialmente, luego pasamos al 4, del 1 al 11, y terminamos en Samuel 7, 1 al 14. Pero quiero invitarlos a orar primero. Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más en esta mañana. Te rogamos, Señor, que de una manera muy especial tú nos hables a través de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para poder comprender lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, Señor. Te pedimos que tú bendigas cada mente, cada corazón, y que cada corazón sea tocado, sea transformado por tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Entonces vamos a Samuel, primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a estar en el versículo 1 inicialmente. Dice el versículo 1, primero de Samuel capítulo 3, 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Cuál es la primera C? Comunión. El profeta Samuel es llamado por Dios en un tiempo en el que escaseaba la palabra de Jehová y no había visión. El pueblo de Israel atravesaba por una crisis espiritual y moral profunda. Los líderes religiosos, es decir, los sacerdotes, en especial los hijos del sumo sacerdote que era Elí, sus 2 hijos, Ofni y Fines, estaban haciendo lo malo, y su padre, que era el sumo sacerdote, el sacerdote principal, no los había reprochado por eso. El capítulo 2 nos va a contar que los hijos de Elí, quienes servían en el tabernáculo, eran hombres impíos, estaban llenos de avaricia, eran hombres infieles, utilizaban el sacerdocio para satisfacer sus propias necesidades. No servían en el ministerio a Dios, sino que se servían del ministerio. Eran fieles a los ritos, eran perfectos para hacer ceremonias, para lo ceremonial, pero no eran fieles al Señor y practicaban la inmoralidad sexual. Sin embargo, la vida de ellos contrasta con la vida de Samuel, de quien se dice en el capítulo 2, versículo 8, versículo 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Samuel contrasta con los líderes
Samuel era un ayudante en el servicio del templo, del tabernáculo. Samuel ministraba en la presencia de Jehová, mientras que los otros estaban haciendo cosas que deshonraban el nombre del Señor. En el capítulo 3, luego se nos relata cómo Samuel, siendo muy muchacho, es llamado por Dios y escucha la voz de Dios por primera vez, y desde ese mismo momento cultivó una estrecha relación con el Señor. Samuel se hizo amigo de Dios. Samuel cultivó la comunión con el Dios que le hablaba. De allí que las Escrituras hablan de su fidelidad. Samuel se hizo amigo de Dios y vivía en la presencia de Dios para honrarle. En los versículos 19 al 20 del capítulo 3 nos dice que Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Desde Dan hasta Beerseba, desde el norte hasta el sur, supo Israel que Samuel era fiel profeta de Jehová. Quiere decir esto que Samuel no solo crecía físicamente, porque era un niño, era un muchacho cuando fue llamado. Samuel no solo crecía físicamente, sino que también crecía en su relación con Dios. Samuel podía escuchar a Dios hablando porque tenía una relación con Él. Usted le confía cosas solo a aquellas personas que conoce, solo a sus amigos. Usted nunca le confiaría cosas a un desconocido. Dios pudo confiar a Samuel sus planes. Dios pudo confiar a Samuel sus propósitos. Pudo confiar a Samuel su palabra, porque Samuel tenía una comunión con Él. Amén. Vivir en la presencia de Dios significa relacionarse con Él. Significa tener comunión con Él. Los hijos de Elí supuestamente estaban sirviendo en la obra, pero estaban muy lejos de servir al dueño de la obra. Samuel servía al Señor y su corazón estaba en conexión con el corazón de Dios, porque tenían una relación. Si usted quiere vivir en la presencia de Dios, usted tiene que establecer una relación con Dios. Jamás llegarás a conocer a Dios si no te haces amigo de Él. Supongamos que usted sale a caminar todas las mañanas. Hoy está de moda salir a caminar en las mañanas por salud, ¿cierto? Pero supongamos que usted sale a caminar o que simplemente pasa por el mismo lugar todos los días. Y cuando usted sale a caminar, se encuentra con la misma persona que también sale a caminar. Va en la misma vía que usted. Todos los días usted se encuentra con la misma persona. Y quizá el primer día que se encuentren usted no le diga nada. Pero a los 3 días se encontraron en el mismo punto y quizá empiecen a saludarse. Hola, buenos días. Y quizá a los 2 días, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está? Y empiezan a entablar una conversación diariamente. Y resulta que un día la otra persona no salió a caminar y usted iba caminando y no se lo encontró, pero al siguiente día se lo encontró y le preguntó, ¿qué le pasó ayer? ¿Por qué no vino? Y de pronto la persona le va a decir, es que me dio la virosis. Y usted le va a decir, no, sí, eso está dando. Y va a entablar una relación con la persona con la que camina todos los días. Porque cada día podrían tener mejores conversaciones,
Y entonces todos los días habrá un tema de qué hablar. ¿Sabe por qué? Porque usted se hizo consciente de la presencia de esa persona y estableció una relación con ella. Usted decidió no ignorarlo, no ignorarla. Se hizo consciente de que esa persona estaba allí en el camino junto a usted y usted decidió establecer una relación. Si usted es consciente de la presencia de Dios, si usted reconoce que Dios está presente, entonces lo más lógico es que usted tenga una relación con Él y se haga amigo de Él. Eso se llama comunión. Amén. Amén. Samuel, el amigo de Dios, vivía en la presencia y tenía comunión. La presencia implica comunión. Vamos a la segunda C. ¿Cuál es la segunda C? La segunda C es convicción. Y vamos rápidamente, pasamos rápidamente al capítulo 4, del versículo 1 al 11. Capítulo 4, versículo 1 al 11. Empieza el capítulo 4 diciendo: y Samuel habló a todo Israel. Escuche bien eso. Y Samuel habló a todo Israel. Luego de esta introducción, el resto del capítulo 4 y el capítulo 5 y el capítulo 6 nos van a relatar una historia catastrófica en la vida del pueblo de Israel. Quizás la primera parte de este versículo, esta que acabamos de leer, haya sido puesta intencionalmente para hablarnos de la labor profética de Samuel, para hablarnos de la predicación de Samuel, para decirnos que Samuel, el amigo de Dios, no había dejado de comunicar al pueblo su mensaje. Ya decía el capítulo anterior que desde el norte hasta el sur habían conocido que Samuel era fiel profeta de Dios. Y ahora el capítulo 1 arranca diciendo: y Samuel habló a todo Israel. Es decir, todo Israel conocía la palabra de Dios que había sido enviada por medio del profeta Samuel. El amigo de Dios no había dejado de comunicar al pueblo su mensaje. El pueblo había escuchado la palabra de Dios, pero no la había obedecido. Y luego el texto va a seguir relatándonos que los filisteos llegaron a atacar a Israel. Llegaron a enfrentar al pueblo de Israel, pero el pueblo se ve vencido en la batalla. Sigue diciendo la palabra: por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? El pueblo regresa de la batalla y evalúan la situación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué perdimos? ¿Por qué nos ha herido Jehová? Pero miren la conclusión que sacan. ¿Quién fue que los hirió?
Jehová nos hirió. Según ellos, Dios los había abandonado en la batalla. Dios los había abandonado en la batalla. Y basados en esa conclusión, tienen una propuesta. ¿Qué sigue diciendo el versículo 3? Luego de la evaluación, ¿por qué nos ha herido Jehová? ¿Qué dice? Traigamos el arca del pacto de Jehová. ¿Cuál fue la propuesta? Traer el arca. Traigamos a nosotros de Silo el arca de Jehová. Es decir, como el arca representaba ¿qué? El arca representaba la presencia del Señor. Dijeron, traigamos su presencia con nosotros. Porque Dios nos abandonó, nos dejó solos en la batalla y por eso perdimos. Así que vamos a traer la presencia. Vamos a llevarla con nosotros. Los ancianos y el pueblo habían llegado a la conclusión equivocada. No era el Señor el que los había abandonado. Ellos habían dejado al Señor. Ellos habían abandonado al Señor. Amén. Dios siempre está presente. Dios no había abandonado a su pueblo. Su pueblo lo había abandonado a él. Pero ahora, ¿cuál era el propósito de llevar el arca? Sigamos leyendo. Dicen ellos, ¿para qué? Para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Sí está oyendo eso? ¿Cuál era el objetivo de llevar el arca? ¿Que el arca qué? Los salvara. Que el arca los salvara. Los israelitas trataron de usar el arca como un amuleto. El objetivo de llevar el arca entre ellos era que los salvara. Trataron de instrumentalizar la presencia de Dios, de usar a Dios como cualquier objeto, cualquier amuleto de la suerte. Y luego nos sigue relatando el texto que llegó el arca. Y con el arca llegaron los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y ya sabemos quiénes son ellos, ¿verdad? Los sacerdotes que estaban haciendo lo malo. Pero ellos llegaron para cumplir con la palabra, porque la ley decía que los encargados de trasladar el arca eran ellos, los sacerdotes. Y ellos se presentaron con sus vestiduras sacerdotales y estaban allí con el arca del pacto. Aunque estaban más perdidos que el pueblo entero, ellos llegaron para cumplir la palabra. Aunque su vida estaba muy lejos de Dios, ellos llegaron para cumplir con el rito ceremonial de trasladar el arca. No había en ellos temor de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Impresionante, ¿no? Impresionante. Todo Israel, cuando llega el arca, grita con júbilo que la tierra tiembla. Y cualquiera podría haber dicho, ¡wow! ¡Qué pueblo tan entregado!
¡Qué pueblo tan bendecido! Oiga cómo se oye el júbilo, cómo se oyen los gritos de júbilo entre el ejército de Israel. Hay júbilo por la presencia de Dios entre ellos. Míralo cómo están adorando. Míralo cómo están cantando de fuerte. Es que cuando ese pueblo grita, cuando ese pueblo clama, cuando ese pueblo canta, la tierra tiembla. Y la tierra retumbó, la tierra tembló. Pero de nada sirve que la tierra tiemble si el corazón no tiembla cuando Dios está presente. Amén. De nada sirve si el corazón se mantiene duro ante la mirada y ante la voz de Dios. Cuando los filisteos escucharon los gritos de júbilo, dice la palabra que sintieron temor, porque pensaron, allí está Dios. Dijeron allí en el versículo 6, dice que se enteraron que el arca había sido traída al campamento y los filisteos tuvieron miedo, versículo 7, porque decían, ha venido Dios al campamento. Ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Resulta que los israelitas impresionaron a los filisteos, pero no pudieron impresionar a Dios. Porque a Dios no se le impresiona con ritos externos, a Dios se le impresiona con el corazón. Y hay algo que me llama mucho la atención de este último versículo. El enemigo, los filisteos, estaban reconociendo el poder de Dios. Los filisteos recordaron la historia de Israel y sabían que Dios había librado a Israel con poderosos hechos y cómo había herido a Egipto para librarlos. El enemigo era consciente de lo que significaba la presencia de Dios y por eso tuvieron temor. Sin embargo, el pueblo de Dios solo estaba viviendo de apariencias y reconocía que el arca estaba allí, pero no había reconocido que Dios estaba presente y que ellos estaban lejos de él. Y sigue contando el versículo que los filisteos cobraron ánimo y dijeron, no nos vamos a dejar vencer, vamos a pelear. Y volvieron a pelear. ¿Y sabe qué pasó con Israel? ¿Qué pasó? Fue vencido. Y salieron huyendo los que sobrevivieron. Y la mortandad fue peor. Ahora cayeron 30,000 hombres de a pie. 30,000 hombres. El texto sigue relatando la tragedia. Son vencidos en la batalla, algunos huyen. Los hijos de Elí, los sacerdotes bandidos, mueren. Va alguien que escapa y le cuenta a Elí que habían perdido
que sus hijos habían muerto, pero que también el arca había sido robada, había sido llevada cautiva, la habían capturado, se la habían llevado los filisteos. Y cuando Elí escucha esta noticia, estaba recostado en su silla, cae de la silla y se muere. Y luego la nuera que estaba dando a luz escucha la noticia también y muere luego del parto. Una tragedia nacional. Una tragedia nacional. Y aquí nos vamos a nuestro tercer punto. Perdón. Aquí quiero hacer algunas anotaciones. En muchas ocasiones hemos sido como el pueblo de Israel. Hemos hecho de su presencia un amuleto de la suerte. Nos hemos vuelto supersticiosos. Hemos querido torcer el brazo de Dios a nuestro favor, queriendo traer su presencia y negociar con el Señor. Negociamos a veces con el Señor Señor, voy a hacer esto para que tú me hagas esto. Trajimos el arca para que nos salves. Señor, yo voy a ayunar para que tú me hagas esto. Señor, voy a hacer esta vigilia para que tú me sanes. La oración, el ayuno, las vigilias, son cosas que deben llevarme a fortalecer mi relación con Él, pero no deben ser usadas para negociar con Dios. Con Dios no podemos negociar. En segundo lugar, quiero reafirmar que Dios nunca nos abandona. Somos nosotros los que lo dejamos a Él. Dios siempre ha estado y estará allí. Nosotros tendemos a culpar a Dios por nuestros fracasos, así como lo hizo Israel. Sacamos conclusiones apresuradas y tomamos decisiones apresuradas, y son precisamente las decisiones que tomamos sin tener en cuenta la presencia de Dios las que nos llevan a perder la batalla. En tercer lugar, a veces nuestra adoración suena muy bonita. ¿Cierto? A veces suena muy bonita y se ve muy bonita, pero quizá está vacía. En ocasiones hemos sido un pueblo ritualista que trata de cumplir con los rituales, con lo ceremonial, con lo externo. El Señor Jesús, enfrentando a los fariseos, quienes defendían el cumplimiento de las Escrituras, pero las cumplían a su conveniencia, citó al profeta Isaías cuando dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué sirven los ritos si el corazón está lejos de Dios? ¿De qué sirve que la iglesia ore en voz alta
de que la iglesia cante de pie o cante sentada, que la iglesia dé gritos de júbilo, que la iglesia que haga que la tierra tiemble si su corazón no tiembla ante la presencia del Señor. A pesar de la predicación del profeta Samuel, Israel no tenía convicción de la presencia de Dios. La convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo. Y quienes tienen convicción poseen razones o creencias que les permiten sostener un determinado pensamiento, discurso o acción. A los israelitas les faltaba eso. Decían creer, pero sus acciones no tenían congruencia, no eran coherentes con lo que creían. Y quien tiene una firme convicción no solo cree, sino que vive por lo que cree. Lo defiende e incluso es capaz de morir por eso que cree, de dar la vida por eso. Vivir en la presencia de Dios implica tener convicción. Implica llevar un estilo de vida coherente con lo que profeso ser. No puedo llamarme seguidor de Cristo si actúo como un hijo de Satanás. Y lo vuelvo a decir, a Dios no se le impresiona con ritos externos. A Dios se le impresiona con el corazón. El mismo Señor luego le va a hablar a Samuel cuando va a ungir a David. Y Samuel se impresiona por el aspecto físico del hijo mayor de Isaí y cree que ese va a ser el rey. Pero el Señor le dice: no mires a lo grande de su estatura ni a lo hermoso de su parecer, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira. ¿Qué mira Jehová? El corazón. Hace unos días pasó por mi casa, el jueves, un carro que iba perifoneando con un volumen bien alto y una voz bien chillona. ¡Plátano, plátano, plátano! 18 plátanos por 2,000 pesos. Pero tenía el barrio, como decimos nosotros, enjaranado. Y yo digo, oye, está buena la cosa, salgo corriendo, busco la billetera para buscar los 2,000 pesos y cuando llego al carro le digo, me da 2,000. Y me dice él, no llevo. El carro estaba vacío. Y entonces pensé, tanta bulla para nada. ¿Para qué lleva la jarana de que lleva plátano si el carro está vacío? Mami dijo, seguro se le acaban de acabar. Pero enseguida pensé, ¿cuántas veces he sonado vacío ante mi Señor? ¿Cuántas veces voy por la vida con la jarana, pero en realidad estoy vacío? Vivir en la presencia implica convicción. Hay coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. El que no vive con convicción
está expuesto a la derrota. El Señor Jesús, en el libro de Apocalipsis, hablando a la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 1, el Señor le dice a Sardis: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Y me gusta cómo lo ponen otras versiones, dice: tienes fama de estar vivo, tienes renombre, pero en realidad estás vacío, estás muerto. Convicción significa coherencia entre lo que digo ser y entre lo que soy. Si no, estás expuesto a ser vencido en la batalla. Y eso me lleva a nuestro tercer punto, la tercera C, que es ¿cuál? Conversión. Primero de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 4. Y aquí le resumo un poco, capítulo 5 y 6. Israel enfrenta una gran tragedia. Mueren miles en la batalla, ya lo habíamos dicho, entre ellos los 2 sacerdotes. Roban el arca, Elí muere, se muere su nuera de parto. Y el arca dura unos 7 meses en el territorio de los filisteos. Pero resulta que a los filisteos no les fue muy bien con el arca allá en su territorio, porque Dios empezó a manifestar su poder y demostró ser más poderoso que el Dios de los filisteos, que era Dagón. Dios hirió a los filisteos con plagas, con enfermedades. El pueblo de Israel no glorificó a Dios, pero Dios se glorificó a sí mismo entre los filisteos. Porque cuando su pueblo no lo glorifica, Dios se glorifica a sí mismo. Así que los filisteos deciden devolver el arca. Esto, como lo dije, lo encontramos en los capítulos 5 y 6. Devuelven el arca primero a Bet-Semes, y luego los de Bet-Semes miraron dentro del arca. La curiosidad mató al gato y muchos murieron allí. Entonces el arca es trasladada hasta Kiriat Jearim. Y allí empieza el capítulo 7, relatándonos que habían pasado 20 años desde que el arca había regresado. Versículo 7, capítulo 1: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años habían pasado desde que el arca había regresado. Pero después de 20 años de predicación, dice la última parte del versículo 2, que Israel empezó a lamentarse en pos de Jehová. Es decir, empezó a añorar, anhelar al Señor. El arca ya estaba entre ellos. Nuevamente, 20 años el arca entre ellos, pero hacía falta algo.
y era que ellos necesitaban acercarse al Señor. Y habíamos dejado a Samuel en el capítulo 4, versículo 1, y nuevamente aparece Samuel, capítulo 7, versículo 3. Parece que el texto hubiera hecho un paréntesis entre el 4.1 y el 7.3, porque nos repite casi las mismas palabras. ¿Cuáles son las palabras del 7.3? Habló Samuel a toda la casa de Israel. ¿Qué fue lo que les dijo? Si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y Él os librará de la mano de los filisteos. El pueblo necesitaba convertirse para poder disfrutar de la presencia de Dios. Israel se había entregado a la idolatría y debía deshacerse de todo aquello que ocupaba el lugar de Dios en sus vidas. El pueblo seguía bajo la opresión del enemigo. Habían seguido sufriendo bajo la opresión de los israelitas, de los filisteos, porque no habían rendido su vida a Dios y ahora debían preparar el corazón para vivir en la presencia de Dios y para servirle. Necesitaban convertirse de sus malos caminos y así lo hicieron. Ahora no de apariencias, sino que tomaron acciones. El versículo 4 nos va a decir: entonces los hijos de Israel, y viene un primer verbo, quitaron. ¿Qué quitaron? Los Baales. ¿Y a quién más? Quitaron los ídolos. Y lo segundo que hicieron, ¿qué fue? Sirvieron solo a Jehová. Quitaron y sirvieron. Tomaron acciones de conversión. Para servir, para honrar a Dios, tenían que quitar lo que estorbaba. Luego de esto hay una convocación a una asamblea solemne. Samuel invita al pueblo a reunirse todo en Mizpa. Y ahí el pueblo empieza a confesar sus pecados y dice: confesamos que le hemos fallado al Señor. Y en medio de esa confesión de pecados hay un avivamiento. Los filisteos se enteran que los israelitas estaban reunidos y vinieron a atacar, pero esta vez no los pudieron vencer, porque ahora el pueblo había vuelto su mirada al Señor. Ahora el pueblo sabía que Dios estaba presente y ellos decidieron acercarse al Señor. ¿De qué cosas, de qué ídolos necesitamos deshacernos? ¿Qué hábitos hemos guardado en el corazón? ¿Qué cosas hemos puesto en el primer lugar antes que a Dios? ¿Qué es aquello que no nos deja vencer y que nos mantiene en derrota? Para vivir en su presencia necesitamos convertirnos. Avivamiento no es solo milagros, avivamiento no es bulla, avivamiento es conversión. Israel esperó 20 años y vivió todo ese tiempo bajo el yugo de sus enemigos. ¿Cuánto tiempo vas a esperar para vivir en libertad? El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, en su segundo discurso, en su segunda predicación pública, un servicio de avivamiento lleno del poder del Espíritu Santo, invitó a la gente a convertirse y les dijo: así que arrepentíos y convertíos.
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Todo el que quiere experimentar el refrigerio de su presencia tiene que convertirse. Y la conversión no es que me va a decir, no hermano, yo me convertí en el año 1990, estaba predicando tal pastor y ese día me convertí. No, la conversión no es solo una oración de fe. La conversión es un proceso diario y continuo. Todos los días debemos convertirnos y parecernos más a Jesús. Vivir en la presencia de Dios es estar conscientes de que Él está presente en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. La presencia de Dios no hace referencia solo a un momento. Creer eso nos ha hecho daño y nos ha llevado a, como dijera el pastor Darren Miller, a ser cristianos del domingo y no del lunes. El cristiano del domingo llega a la iglesia y simplemente honra, adora mientras está en el templo, pero cuando sale del templo y llega la semana, sigue viviendo como si no fuera un hijo del Señor. Ser cristianos del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, es vivir en su presencia, es saber, es estar conscientes que donde yo voy, allí está Dios. Que Dios me observa no solo cuando estoy aquí, y no es tenerle miedo a Dios de lo que me pueda hacer. Vivir en su presencia es relación, es amarle, es comunión. Reconocer y vivir en su presencia implica para mí que debo buscar la comunión con el Señor. Es decir, yo tengo que establecer una relación de amistad íntima y personal con Él. Además de eso, mi estilo de vida debe mostrar que yo tengo convencimiento de su presencia. Tengo la convicción de que Él es real y que mis acciones deben ser coherentes con eso que yo creo. Y finalmente debo recordar que tengo que convertirme diariamente, quitar de mi vida lo que estorba precisamente esa comunión con el Señor. Reconocer que Dios nunca se aleja, el que se aleja soy yo. Y debo por tanto volver mi mirada a Él, porque siempre que estoy lejos de Él me expongo a la derrota, pero cuando me acerco a Él soy más que vencedor. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Permanece en mí y yo en él. Relación, comunión. Convicción, llevar mucho fruto. Coherencia. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Vivir en la presencia significa permanecer en Él y llevar mucho fruto. Reconoce que separado de Él no eres nada.
Amén. Separados de mí, nada podéis hacer. Comunión y conversión. Recordemos entonces, hermanos, las 3 C, las 3 implicaciones. Comunión, convicción y conversión. 3 cosas que implican vivir en su presencia para honrarle. Que el Señor nos bendiga y nos ayude.